Un verso de la Biblia que le está en su clase, pero lo voy a leer. Dice Segunda de Corintios en el capítulo 2, verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, y la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Segunda de Corintios capítulo 2 del 3 al 6. Hermano Germán Centeno, el auditorio es suyo. Gracias, hermano Pablo, y bueno, un saludo a todos mis hermanos. Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes. He estado intermitente en estas reuniones un poco, pues volvimos a las reuniones presenciales y ahora ha habido compromisos, ha habido predicaciones, evangelizaciones, y precisamente han coincidido en horas de la tarde y me he perdido algunos estudios, pero siempre que tengo lugar yo procuro estar con ustedes, participando, teniendo comunión, gozando de la bendición de Dios, que es estos lazos de hermandad y de ser familia en Cristo. Les invito entonces, mis hermanos, a que con toda disposición estudiemos la bendita palabra de Dios. Y bueno, aquí un tema muy interesante que todos deberíamos conocer, todos deberíamos saberlo, porque hoy día, más que nada, en esta era del posmodernismo, debemos estar preparados para presentar defensa con reverencia y con mansedumbre ante todo el que demande razón contraria de lo que hemos recibido del Señor, ¿no? Lo dijo el apóstol Pedro. ¿Cómo obtuvimos el Nuevo Testamento? Interesante pregunta, porque nosotros, hermanos, solemos conocer nuestra historia, la historia de la familia, conocemos la historia hasta de nuestros bisabuelos, probablemente, conocemos la historia de nuestra nación, la independencia de nuestro país, de cómo se formó nuestra nación, pero hoy día muchos cristianos se quedan cortos cuando se les pregunta cómo se originó el Nuevo Testamento, cómo fue la forma en que se obtuvo el Nuevo Testamento, por qué usted y yo tenemos las escrituras, cómo lo obtuvimos. Y nuestro enfoque va a ser precisamente en el Nuevo Testamento, aunque bien de esto que hablaremos en esta tarde aplica en muchas formas al Antiguo Testamento. Una de las cosas que como cristianos deberíamos conocer perfectamente es el origen de nuestra Biblia. Y me refiero a la forma en que se escribió y se compiló el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Preguntas cruciales para nosotros mismos, tenerlas ahí en mente. ¿Por qué sabe usted que solamente 27 libros conforman el Nuevo Testamento? ¿Por qué lo sabe usted? ¿De dónde sustrajo usted esa idea? ¿Usted ha aceptado esto sin investigarlo? ¿Quiénes decidieron esto? ¿Y por qué usted aceptó esa decisión de otros? El ignorar este asunto, mis hermanos, puede conllevar a un creyente a la apostasía y a perder la fe. Lo digo por experiencia propia, pues tengo familiares que han abandonado lastimosamente la fe por el escepticismo hacia la palabra de Dios. Los ateos, los opositores de la fe, no dudan en lanzar dardos contra la base fundamental de nuestra fe, que es las Sagradas Escrituras. El adversario sabe
que si logra derribar la base sobre la cual estamos construyendo nuestra fe. ¿Cuál es la base? La palabra de Dios. Si él logra derribar la base, entonces todo el edificio se desmorona, todo el edificio se cae. Y uno de los dardos más fuertes en esta época y más comunes entre los opositores de la fe es decir que la Biblia que usamos fue escrita por hombres y adicionalmente dicen que está corrompida y arreglada y dicen por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica arregló la Biblia. Que en el siglo III el emperador Constantino y un grupo de obispos corruptos decidieron por nosotros qué libros serían considerados como inspirados por Dios y qué libros no. Y adicionalmente los escépticos no dudan en comenzar a decirle a usted, hermano o hermana, con el fin de sembrarle la duda y hacerle caer su fe, que te dicen, mira, desconoces muchas verdades ocultas. Por ejemplo, hay un escrito antiguo que muestra que Jesús era casado supuestamente con María Magdalena. Y hoy día hay algunas películas y series de televisión. Vi una serie de Netflix, la vi poco y era con actores colombianos donde dieron a entender que entre Jesús y María Magdalena hubo una especie de romance. Y esto es con base, cuando la gente hace reclamos que por qué hacen ese tipo de contenido en estas series, entonces responden que se aferraron a manuscritos antiguos que así lo muestran. Y dicen también que Judas no era malo, sino al contrario, era el mejor amigo de Jesús y participaron en un complot. Y también dicen los escépticos que Jesús tenía un hermano gemelo que se hizo pasar por él después de su muerte diciendo que había resucitado. Y agregan que nadie acepta esas verdades, le llaman a eso verdades. ¿Por qué? Porque desde el tercer siglo la Biblia fue arreglada en un famoso concilio llamado el Concilio de Nicea, y estos libros ocultos llamados apócrifos eran muy reconocidos por los cristianos de antes, por los cristianos del primer siglo, pero fueron rechazados por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica los organizó en ese concilio bajo el reinado de Constantino. Y los escépticos y enemigos de la fe te hacen ver las cosas, hermano, hermana, como si todo estuviera bajo el control de una sociedad secreta y conspiranoica, como si hubiera un complot contra la humanidad. Hablan de Illuminatis, de gnosticismo, ateísmo, agnósticos, el movimiento de la nueva era, y hasta los musulmanes argumentan de manera similar contra la fe. Pero existe entonces, por esa razón, por los dardos del enemigo, existe la necesidad de estudiar sobre el origen de las escrituras, su composición y en especial la fecha de datación de los libros. Ahora, esto que voy a exponer en esta tarde, mis hermanos, no va a ser una lección exhaustiva, profunda de las cosas, pero sí considero que por lo menos va a ser de mucha utilidad para todos, por lo menos que estemos informados realmente sobre el asunto y no nos quedemos cortos a la hora de responder ante un ataque de los incrédulos y de los escépticos. Debemos confiar en este texto que dice, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, importante que nosotros conozcamos, aunque no en su profundidad la historia, al menos sí un panorama. Yo sé que ustedes conocen la historia de su país, por lo menos, ¿no? Y no la podrán decir textualmente, fija y exactamente cada detalle, pero al menos tienen un panorama, cómo fue la independencia de Colombia, de México, bueno, del país donde vivimos y de cómo se formó nuestra nación. Asimismo, debemos tener al menos un panorama de cómo nos llegó la Biblia, de cómo nos llegó el Nuevo Testamento. Y para esto es importante
empezar a entender la forma en que se escribía en los días de los apóstoles. Todos nosotros hoy día, y muchos suponen que la forma en que los apóstoles anduvieron en el primer siglo, predicando el evangelio y visitando gente, era con una Biblia debajo del brazo, una Biblia así tal y como la vemos en la pantalla. Pero no, ellos no usaron un formato tal cual como vemos en la imagen que les estoy mostrando. La Biblia no llegó a la humanidad tal y como la conocemos nosotros hoy día, impresa en hojas. En la época en que fue entregada, completada la Biblia, no existía la imprenta, ¿no? Fue en el año 1440 cuando por fin se le atribuye la invención de la imprenta al alemán Johannes Gutenberg, el llamado padre de la imprenta, ¿no? Johannes Gutenberg, que fue el considerado padre de la imprenta. Este hombre, como creía en Dios, lo primero que hizo fue imprimir la Biblia, que en aquel entonces era la más divulgada en el mundo. Y estamos hablando de la Biblia en latín, la Vulgata Latina, que por mucho tiempo en la Iglesia Católica, por más de 1000 años, fue la lectura oficial en las misas y en los servicios que se daban allí. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que observen la fecha, desde el año 1440 en adelante, es que existen las Biblias impresas. Antes no. Y antes era más, hasta más bueno, digamos, un término que usamos acá en Colombia, más chévere, porque para usted poder tener una Biblia, usted mismo tenía que transcribirla, usted tenía que copiarla toda y era como ejercitarse mejor en esto del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero esta es la historia más o menos de cómo es que nosotros tenemos Biblias hoy día en ese formato impreso, ¿no? El argumento popular de muchos es que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Cuántas veces no has escuchado esa frase de alguno? Mira, es que eso que tú me quieres leer, esa Biblia, eso fue arreglado, eso fue escrito por hombres. ¿Cuántas veces no te han dicho esa frase? Cuando te digan eso, ¿sabes qué deberías responder? Por supuesto que la Biblia fue escrita por hombres. Obviamente Dios no descendió del cielo y tomó un lápiz o un lapicero y escribió la Biblia, ¿no? Tampoco mandó al arcángel Miguel, ni a Gabriel, ni a ninguno de sus huestes espirituales a que escribieran la Biblia. Dios dispuso de hombres para que ellos hicieran ese trabajo. Pero una cosa que debemos considerar hoy día, mis hermanos, y que se nos pierde bastante de nuestra vista, es que si consideramos que la voluntad de Dios era que todos los hombres fueran salvos, eso es lo que Dios desea hasta el son de hoy. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si ese es el propósito de Dios, el lenguaje que Dios iba a usar para revelar su voluntad, ¿cuál iba a ser? El lenguaje humano, que era el lenguaje que el hombre podría entender, el idioma de los hombres. Particularmente Dios reveló su voluntad del Antiguo Testamento, la reveló en hebreo, puesto que Dios solamente tenía comunión con ese pueblo, el pueblo hebreo, el idioma de Israel. Algunas porciones del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo. Arameo es una combinación, un idioma combinado. Cuando Israel cayó bajo el cautiverio babilónico y quedó esclavo por 70 años, los babilonios hablaban caldeo y los israelitas hablaban hebreo y se mezclaron esos dos idiomas, el caldeo y el hebreo, y de ahí salió el arameo, que fue el idioma que se habló inclusive hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, porque el hebreo ya se estaba perdiendo en los días de los apóstoles. Solamente se leía en las sinagogas, pero el idioma oficial de la nación de Israel era el arameo, y el idioma del mundo, el idioma universal en aquella época era el griego de la época antigua, el griego koiné. Entonces, hermanos, llegó el tiempo
y Dios empezó a dar a conocer a la humanidad su voluntad. El Nuevo Testamento entrega su evangelio y lo revela en el idioma que en ese entonces era el idioma universal, puesto que Dios ya no quería solamente revelar su voluntad con el pueblo del pacto, con el pueblo hebreo. Ya no revela su voluntad en ese idioma hebreo y por eso el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Esa es la razón, porque Dios ya no era Dios solamente de un solo pueblo, sino el Dios del mundo entero, el Dios de toda criatura, y toda criatura necesitaba oír el evangelio para poder ser salvo. Eso es la gran comisión que dejó Jesús a sus apóstoles, y por ello era indispensable entonces que se expresara su voluntad en el idioma que en aquella época era el idioma universal, el idioma griego. Por eso cuando usted, hermano, hermana, lea y estudie la Biblia, debe considerar que ella, todo su contenido, aunque es inspiración de Dios, como lo leímos ahorita, provino de Dios, la esencia del mensaje es de Dios, las ideas son de Dios, el origen de esas palabras emanaron de Dios, de la divinidad. Y sin embargo, la forma en que se plasmaron, la forma en que se escribieron, se redactaron, fue en el lenguaje de los hombres. Por eso, hermanos, es imprescindible que conozcamos por lo menos nuestra propia lengua, nuestro propio idioma y las reglas gramaticales, los modismos y la forma correcta en que debemos leer para que por lo menos entendamos las escrituras que han sido traducidas a nuestro idioma, porque ese es uno de los problemas de muchos hoy día. Por ahí un grupo que se hace llamar Testigos de Jehová tergiversan un texto de Lucas capítulo 23, es por no aplicar bien la gramática. Ellos creen que el paraíso es algo futuro y que va a venir, y por eso tergiversan ese texto cuando dicen, Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy, dos puntos aparte, ¿no? Que hoy, y ellos colocan en su Biblia dos puntos aparte para separar el hoy del resto. Entonces queda diciendo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso a futuro. No, pero la gramática correcta es, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le estaba diciendo al ladrón que dentro de miles de años iba a haber un paraíso en la tierra, sino que en ese mismo día de su muerte, los dos, sus almas iban a descender al Seol, al Hades, como dice también el apóstol Pedro, allá en el libro de los Hechos en el capítulo 2, que el alma de Jesús descendió al Hades, aunque no fue dejada allí, sino que resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Pero es interesante que cuando leamos las escrituras consideremos, todos consideremos, que ellas originalmente tuvieron un idioma en que Dios las reveló a los hombres, bajo cierta cultura, bajo cierta gramática. Algunas reglas gramaticales varían entre aquellos recipientes originales, las personas a quienes primero se les reveló, que en nuestro idioma. También hay un cambio de cultura abismal, ¿no? Vivimos, como decimos acá en La Dorada, en mi pueblo, al otro lado del charco, es decir, al otro lado del mar, una distancia enorme entre el pueblo a quien Dios le reveló su palabra y nosotros acá en Latinoamérica, también separados por más de 2000 años. Imagínense, y las culturas totalmente diferentes, y los idiomas en que se escribió la Biblia, hoy día, lenguas muertas, ningún país habla esas lenguas, ya son lenguas muertas. Entonces es importante que cuando estudiemos las escrituras, toda la reverencia y el respeto que debemos guardar hacia ella, también tengamos en mente estos detalles, ¿no? Pero bueno, sobre la interpretación, la gramática y eso es otra materia, no es el tema de nuestro estudio de hoy. ¿Cómo se escribía la Biblia? ¿Cómo empezó a escribirse? Bueno, existía este famoso personaje llamado el escriba o escribano. Los escribas eran los copistas de la antigüedad. Eran, llamémoslo hoy día, los computadores, las impresoras o las máquinas de escribir de aquella época, ¿no? Eran personajes fundamentales
en todos los asuntos de una nación, de un gobierno. Eran los expertos en la escritura y los conocedores de las matemáticas. Eran los únicos capaces de evaluar, por ejemplo, los impuestos de una ciudad, de una nación o de un imperio. Para los hebreos, en su cultura, los escribas eran, además de todo lo anterior, los copistas de las sagradas escrituras, los que se encargaban de ir copiando el texto sagrado en medida que el material en que se escribía se iba deteriorando. Y ahorita vamos a hablar del material en que era escrito. Los escribas eran los encargados de conservar las sagradas escrituras. Para los hebreos, ¿sí? Eran entonces ellos los más sabios porque eran los conocedores del texto sagrado, los conocedores del idioma, eran les llamaban doctores de la ley, así se referían hacia ellos, o rabinos también, era la otra forma de referirse hacia un escriba. Era gente muy respetada y en cualquier gobierno, no solo en Israel, eran muy respetados y muy valiosos porque se encargaban no solo de asuntos sagrados, de asuntos religiosos, sino de los asuntos políticos y de las economías de esas naciones, ¿no? La Biblia menciona que los escribas provenían mayormente de la tribu de Zabulón y estos poseían un equipo para traducir, para escribir, su pluma, su tinta, el equipo de escribano, y su función era numerar y registrar los asuntos gubernamentales de Israel. Observen este texto, segunda de Crónicas 26:11, lo que nos dice. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Cuando se iban a la guerra, la lista de los soldados y de los que se iban a enfrentar, ¿quiénes las hacían? Los escribas, según este texto, ¿no? Observen Segunda de Reyes, capítulo 22, del 3 al 4, lo que dice. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, y que era escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dele que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la tasa de analfabetismo era enorme. Se considera que de una nación solo el 10% de su población sabían leer y escribir. Los escribas eran sumamente valiosos para los reyes. Llevaban la administración, eran los que se encargaban de enumerar, de enlistar a los soldados cuando se iban hacia una guerra. El dinero del templo, los encargados de escribir y de llevar una tesorería en ese asunto, eran los escribas, ¿no? ¿Cómo podemos corroborar en estos textos de la Biblia? También hubo escribanos que acompañaban a los profetas en la labor de escribir el mensaje que Dios le iba revelando al profeta. Por ejemplo, Baruch, según la Biblia, era un escriba que acompañaba al profeta Jeremías para escribir lo que Dios le dijera a Jeremías. Observen Jeremías 36, versículo 32, lo que dice. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Uno se imaginaba que cuando uno iba a leer el libro de Jeremías, fue que Jeremías se sentó y con su puño y letra lo había escrito él, el mismo profeta, pero tenemos aquí claramente la evidencia de que disponían los profetas. Muchas veces cuando Dios llamaba a un profeta, el profeta no era docto, no era una persona preparada, no era de letras, ¿no? Como los apóstoles que eran de Galilea, no eran de letras. Entonces, para escribir lo que Dios les revelaba, era necesario que los acompañara un individuo de estos, un escriba. Ese es el caso con
con Jeremías. Hubo profetas doctos, ¿no? Ezequiel era sumo sacerdote y era experto en las letras. El apóstol Pablo también, pero no así, por ejemplo, los apóstoles que eran pescadores como Pedro y Juan. Entonces, esto, hermanos, nos muestra más o menos cómo era el panorama en aquella época con relación a esto de cómo se hacían las copias. Muchas veces el apóstol Pablo se valió de escribas para redactar sus cartas, ya que estaba en prisión. Por ejemplo, Lucas escribía varias de las cartas de él, y otro individuo llamado Tercio. Yo algunas veces llegué a creer que este Tercio era el mismo Pablo, pero no, era el escriba de Pablo. Romanos 16:22, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Se cree que Lucas ayudó a Pablo a escribir las epístolas a Timoteo, y también se cree que el Evangelio de Marcos no debe ser llamado de Marcos realmente, sino de Pedro. Imagínense, tendríamos un evangelio que es propiamente del apóstol Pedro, que es probablemente el de Marcos, ya que Marcos era el que acompañaba a Pedro, y si este era el escriba de Pedro, entonces lo más probable es que Pedro fue el hombre inspirado y Marcos fue su escriba. Primera de Pedro capítulo 5 verso 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan, ¿no? Todas estas cosas son de mucho interés y de importancia para nuestro conocimiento. Hablemos de este elemento. ¿En qué escribían? ¿Cómo escribían ellos? Manuscritos. ¿Han oído esa palabra? Manuscritos. Bueno, esa palabra viene del latín manu, que significa mano, y scriptum, que es escritura, o sea, una escritura a mano. No habían impresoras ni Epson, ni Hewlett Packard, ni máquinas de escribir. Era escritura a mano. Imagínese usted tener que transcribir toda la Biblia con su puño y letra. Eran copias de los escritos inspirados del Nuevo Testamento, como su nombre lo indica, escritos a mano. Y hay varias clases de manuscritos en aquella época. El papel o el formato en lo que escribían se deterioraba, entonces era necesario un escriba que fuera transcribiendo todas estas cosas a nuevos, a elementos nuevos, nuevo material para que se conservara. Entonces, la forma de escritura en aquel entonces, por ejemplo, se escribía sobre pergaminos. Los pergaminos era un material hecho a partir de la piel de cordero y de otros animales, especialmente fabricado para poder escribir sobre él. El nombre pergamino se debe a que la ciudad de Pérgamo, que la menciona el libro de Apocalipsis, una de las 7 iglesias estaba en Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era la que más comercializaba y producía este material para hacer documentos en aquella época. O sea, la capital de los manuscritos, en donde estaba la fábrica, en nuestra forma de expresarnos, era en Pérgamo. Por eso le llamaba pergamino. Su material era a partir de cueros de animales, piel de cordero o de otros animales. Cuando nosotros podemos leer de esto en las escrituras, ¿no? Bueno, esta es más o menos una foto de cómo era realmente un pergamino y cómo era que se escribía sobre él. Estas fotos se encuentran por internet y se pueden ver en algunos museos esos escritos, pues las fuentes de donde se traducen nuestras Biblias. Apocalipsis 6:14, observen este texto. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Cuántas veces no hemos leído este texto y qué es lo que ha pasado por nuestra mente? ¿Qué es lo que ha pasado por nuestra cabeza? ¿Cómo así que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla? ¿A qué se refieren? Bueno, esta comparación, esta metáfora, era muy entendida por la gente de la época, dado que era común escribir en pergaminos y generalmente se enrollaban, ¿no? Hebreos capítulo 10, verso 7,
y ya se los voy a poner en pantalla. También habla de pergaminos, ¿no? Pero cuando dice que se enrolla, era más o menos esto, lo que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Era la piel de cordero ya elaborada para que se pueda escribir sobre él y se enrollaba sobre rodillos de madera, ¿no? Por eso es que leemos en este texto, Hebreos 10, verso 7, lo siguiente. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Esa es la Biblia textual, tercera edición, que traduce muchísimo mejor el texto de Hebreos 10, verso 7, ya que la Reina Valera de 1970, que es la versión más común que usamos nosotros, dice aquí que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, pero no debe decir del libro, sino en la cabecilla del rollo. Esa es la traducción literal del texto, porque ellos hablaban eran esos términos desde esa perspectiva. Manuscritos, hermanos, de ahí, de esos manuscritos antiguos, es que gracias a esos que se han conservado, nosotros tenemos Biblias en español. Gracias a eso es que usted tiene en su casa una Biblia escrita en español, en hojas. Ahora se usa también por medios como el celular, se puede instalar la Biblia, pero bueno, se ha conservado gracias a que de ahí, de esos manuscritos, es que las sociedades bíblicas se encargan de ir y de armar un equipo de traducción y nos traducen a nosotros la Biblia en español. Existen cerca de 2.500 ejemplares, pero los más antiguos que existen son los rollos que se descubrieron en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumrán. Fueron descubiertos recientemente, miren lo paradójico, ¿no? Son los más antiguos, pero su descubrimiento fue reciente, entre el año 1945 y 1975 después de Cristo, ¿no? ¿Cómo se sabe que datan desde el primer siglo? Porque según se ha estudiado con estudios de arqueología, paleografía, carbono 14, datan del año 130 al 160 después de Cristo, mucho más antiguos que otros manuscritos de los cuales ya se habían traducido Biblias. Por eso es que usted puede ver que en la versión de la Biblia, por ejemplo, usamos la Reina Valera revisada, dice revisada, 1960. ¿Por qué dice revisada? Porque a raíz de estos descubrimientos, de estos manuscritos antiguos, las sociedades bíblicas lo que hicieron fue revisar el texto sagrado y entonces ofrecer una mejor traducción y más fidelidad hacia lo original, ¿no? Hacia lo más legítimo. Se cree entonces que entre más antiguo el texto, mucho más original, mucho más legítimo. Hay otro elemento sobre el cual también se escribía, los papiros. Era material elaborado a partir de plantas y árboles. El nombre papiro, de ahí de ese nombre papiro, fue que provino la palabra papel. La escritura en papiros era mucho más antigua que la escritura en pergaminos. Curiosamente, desapareció cuando entró en uso, entró en moda en esa época el uso del pergamino. Y este último, el pergamino, duró hasta que se inventó la imprenta, ¿no? Ya les hablé de Gutenberg. Los más antiguos, los papiros más antiguos que existen son unos pocos fragmentos del Evangelio de Marcos y de Juan descubiertos en las cuevas de Qumrán, los rollos del Mar Muerto, que datan del año 55 y año 90. Imagínense en cuán cerca estuvieron de estar en la época de los apóstoles, si no es que son escritos directamente de la mano de algún apóstol o de algún escribano que le ayudó. Este que tenemos en pantalla a mano izquierda es el papiro P86, contiene Mateo 5 del 13 al 16 y es del siglo III. Y este papiro P52 es el más pequeño, está a mano derecha, contiene Juan capítulo 18 del 31 al 33 y data del año 100. Es decir, tenemos mucha fiabilidad cuando se nos ha traducido el texto sagrado, y esto es una fuerte objeción contra esos escépticos que critican la Biblia
y que la menosprecian, que dicen que fue escrita por hombres y que no hay base ni fiabilidad de que sean los escritos originales y que nuestra fe es ciega y en fin, todas las críticas que vienen por parte de los escépticos. Entonces, hermanos, hemos estudiado dos cosas, ¿no? Se escribía a mano, manuscritos. Habían dos materiales, lo que eran los pergaminos, que era a base de cuero de animales, y lo que son los papiros, que era el antiguo papel, ¿sí? De los tallos de las plantas. Eh, hubo, hubo también en aquella época que cuando se escribían, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, y se repartían a una iglesia, a la de Corinto, a la de Galacia, a la de Filipos, en fin, la costumbre de muchas iglesias era recopilar estas cartas, pedir copia a otras iglesias, que era lo que hacía. Por ejemplo, al final de la carta a los Colosenses, capítulo 4, creo que dice que la carta de los laodicenses sea leída por vosotros y también que esta carta, la de Colosenses, sea leída por los de la Odisea. ¿Cómo se lograban eso? Las iglesias enviaban un escriba cristiano, alguien que supiera de letras, pudiera transcribir el texto y se llevaba esa copia hacia su propia congregación. Y muchas iglesias fueron compilando esos escritos, ya sean en pergaminos o en papiros, fueron compilándolos. Mayormente sucedía con los pergaminos y los cosían y los plegaban como los libros de hoy día, y eso dio origen a los famosos códices. Ahora, en cuanto a los papiros, se me pasaba por alto esta nota, los más antiguos que existen son unos muy pocos fragmentos del Evangelio de Marcos y de Juan, descubiertos en las cuevas de Qumran, que según estudios paleográficos datan entre el 55 y el 90 después de Cristo. Los códices era cuando tomaban algunos pergaminos y los juntaban con otros y los iban juntando y después los cosían y su pasta era en puro cuero y quedaban a la forma o a la manera de un libro tal como lo conocemos hoy día. Esos eran llamados códices. Códices eran los primeros libros que existieron. Los códices son el conjunto de varios manuscritos que eran plegados en forma de libro para compilar todos los libros y las cartas del Nuevo Testamento. Para finales del primer siglo, hablamos del 98, 99 después de Cristo, años 100 después de Cristo, las iglesias, hermanos, ya tenían códices completos con los 27 libros del Nuevo Testamento, los más antiguos. Aquí se los voy a enumerar para que tengan una perspectiva, una información que no sobra tener esta información nosotros, ¿no? Los más antiguos que se han conservado hasta el son de hoy son el Códice Alejandrino, ¿sí? Data del siglo V. El Códice Vaticano, que está en poder de la Iglesia Católica, incluye la Vulgata Latina y viene del siglo IV. Es mucho más antiguo que el Códice Alejandrino. A propósito del Códice Alejandrino, mis hermanos, es que Casiodoro de Reina tomó esos códices y tradujo la versión que nosotros usamos, que es la Reina Valera de 1960, ¿no? Fue con base en el Códice Alejandrino, pero el Códice Vaticano es mucho más antiguos. Pero luego vinieron las exploraciones allá en la tierra de Palestina y en unas cuevas descubrieron unos manuscritos muy antiguos y se les hizo su estudio y resulta que son mucho más antiguos. Y aparece el Códice Sinaítico, que data del siglo III. Se le llama sinaítico porque se encontró en el monte Sinaí. Y este es sumamente interesante, el Códice Siriaco del siglo II, del año entre el 110 y 120 después de Cristo. O sea que observen ustedes más o menos en qué fechas ya las iglesias de Cristo tenían el Nuevo Testamento completo. Hablamos de códices completos.
con todas las cartas, con todos los 27 libros del Nuevo Testamento compilados en forma de libro, un códice completo, ya en el año 110 y 120. ¿Y sabe qué sucede con esta información? Esto derrumba ese argumento de que la Biblia fue arreglada por Constantino en el siglo III. ¿Por qué? ¿Por qué derrumba? Porque tenemos evidencia histórica, evidencia tangible, paleográfica, de que había códices ya en el siglo segundo, año 110, 120 después de Cristo, o sea, prácticamente Biblias completas, Nuevo Testamento por lo menos, completos, ¿no? Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos en nuestras Biblias que los apóstoles mandaban cartas, epístolas, ellos se referían a pergaminos, papiros que eran enviados a las iglesias o destinatarios cristianos y que luego se compilaban y se convertían en libros o códices. Observen este texto, Apocalipsis 5 del 1 al 2, lo que dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y uno lee en la versión Valera que cometieron el error, porque es que algunas traductoras, equipos de traducción, tienen el siguiente lema: si les traducimos pergamino, porque en el original aparece la palabra pergamino o rollo, la gente del siglo XXI no va a entender qué es un pergamino, qué es un rollo. Traduzcamos o busquemos una palabra que sea más apropiada para que el lector de hoy día entienda. Entonces ese equipo de traducción dijo: vea, no traduzcamos rollo, no traduzcamos pergamino, traduzcamos más bien libro. Y no tradujeron. ¿Sabe qué hicieron ese equipo de traducción? No tradujeron, nos interpretaron ya la Biblia. Entonces, por eso usted lee un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Sí? Y entonces uno, cuando lee esa frase, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿uno qué se imagina? ¿Qué solía uno imaginarse? Bueno, a no ser que uno lee en otra versión, por ejemplo, esta Biblia llamada, esta traducción Serafín de Ausejo, dice así, en el mismo texto de Apocalipsis 5 del 1 al 2: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados. Esto ya suena muy diferente, ¿no? En nuestra versión Reina Valera dice un libro escrito por dentro y por fuera, y uno se imagina automáticamente una imagen, una cosa. Pero aquí un rollo escrito por ambos lados, ya uno tiene otra perspectiva, y sellado con 7 sellos. Cuando yo por primera vez leí ese texto de Apocalipsis 5, hace muchos años, lo que se me vino a mi imaginación, cuando dice sellado con 7 sellos, ¿sabe qué fue lo que se me vino a mi imaginación? Aquí les muestro. Un libro así, con esas estampas, esos sellos así, y que alguien lo tuvo que haber sellado por dentro y por fuera. Bueno, eso fue más o menos lo que yo me imaginé. Pero cuando uno estudia un poco mejor el trasfondo histórico de cómo se formó la Biblia, la imagen real es esto: se escribía en un rollo, en un pergamino hecho de piel de cordero o de otros animales, se amarraba con una cuerda y se le colocaba, se le derretía cera a la cuerda para que amarrara, para que no se pudiera desatar, y esos son los famosos sellos que tienen los pergaminos. El sello era hecho en cera, ¿sí? Y eso servía para que no se desajustara, se desamarrara el rollo. Entonces, cuando el Apocalipsis habla de un rollo con 7 sellos, esto es lo que debe venirse a nuestra mente más o menos, ¿no? Era más o menos como esa imagen que les estoy mostrando en pantalla. Y quiero ya, para culminar, mis hermanos, que hablemos de este tema interesante: el canon de las escrituras. Esa palabra canon, ¿qué querrá decir? La palabra canon es bíblica, solamente que la palabra canon, mis hermanos, es una palabra griega, y no la encuentran ustedes en la Biblia en español, pero se usa mucho en medios de teología
y los católicos utilizan mucho el término canonizar y ahorita vamos a hablar específicamente de ellos. La palabra canon viene del nombre griego canon, que significa una vara para medir o una regla que se utilizaba para tomar medidas. Esta palabra pasó a usarse en el sentido de regla, de lo que es legal, de lo que es legítimo. Esa era la forma metafórica de usar la palabra canon. En su sentido original o textual, etimológico, es una vara de medir, ¿sí? Pero en su uso común, esa palabra canon se utilizaba para hablar de lo que es legítimo, de lo que es fidedigno, original. Usted no decía en aquella época fidedigno, original, sino que utilizaba el término canon, el canon, o sea, lo fidedigno, ¿sí? Y esa palabra sí está en la Biblia. Observen ustedes aquí en Apocalipsis 11:1 lo que dice. Entonces me fue dada una caña o una vara semejante a las de medir, ¿sí? A una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Filipenses 3 del 15 al 16, observen esto. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Esa palabra regla en griego es canon. Sintamos una misma cosa. Y Gálatas capítulo 6 del 15 al 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a todos los que anden conforme a esta regla, a esta norma, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Si ustedes tomaran un texto del original griego, estas tres palabritas en el griego son canon. Lastimosamente, el catolicismo ha dado un mal uso a este término, porque ellos llaman canonizar al acto donde el Papa declara oficialmente santo a una persona. Canonizaron a fulano, canonizaron a Perencejo, es que lo declararon un santo de la Iglesia Católica, pero canon en el sentido original de la época de Cristo, como lo usaron los apóstoles, era lo legítimo, la regla a seguir, la vara de medir. Esa era la forma en que se utilizaba canon. Entonces, cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, estamos hablando de los libros que son inspirados por Dios, los que realmente fueron revelados por Dios a los apóstoles y profetas de la iglesia en el primer siglo, porque hay muchos otros escritos, muchos otros manuscritos y hasta códices que no tienen los escritos que fueron inspirados por Dios. Desde los días de Pablo, desde los días de los apóstoles, ya había hombres inescrupulosos, falsos profetas, que estaban falsificando los escritos inspirados, que escribían cartas haciéndose pasar por apóstoles o por personas inspiradas, y lo hacían con el fin de engañar a la iglesia. Observen que de esto hay evidencia bíblica. Segunda de Corintios 2:17 dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Que había muchos, observen, muchos que ya estaban falsificando la palabra de Dios. ¿En qué sentido? En que escribían, hacían epístolas y cartas y decían, soy Pedro, soy Pablo, soy el apóstol Juan, y mentiras que no eran ni inspirados, y lo que transmitían eran mentiras con el fin de engañar a la iglesia. Pablo le advirtió, por ejemplo, a la iglesia en Tesalónica lo siguiente, segunda de Tesalonicenses 2:2, no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, y observe lo que dice Pablo advirtiendo a la iglesia, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Habían unos por ahí enseñando que el día del Señor ya había llegado. Pablo les dice, ojo, eso es una falsa doctrina. Ah, pero es que nos enviaron una carta y dice que es de Pedro, que es de Juan. No, 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 no se dejen amedrentar ni engañar, ni por carta como si fuera nuestra, porque es que son falsos maestros. De ahí, hermanos, debido a esto, es que existen los famosos libros apócrifos,
o libros falsificados, ¿no? Debido a esto, la iglesia en aquel entonces comenzó a evaluar los escritos y a elegir cuidadosamente qué cartas o libros eran originales de los apóstoles, cuáles eran inspirados y cuáles eran falsificados. Y empezó la iglesia en un proceso de descartar a los que iban descubriendo eran falsificaciones. A los escritos falsificados o no inspirados se les llama hasta el son de hoy apócrifos, pero a los escritos inspirados se les conoce como canónicos, como para que tengamos más o menos idea de los términos. Escritos canónicos, los que inspiró Dios y reveló a los apóstoles y a los hombres inspirados del primer siglo. Los apócrifos, los que escribió cualquiera por ahí, haciéndose pasar por alguien inspirado, ¿no? Entre los apócrifos más populares se encuentran el Evangelio de Judas Iscariote. De ahí sacan el cuento que Jesús se enamoró de María Magdalena y se casaron y que Judas era el mejor amigo, el Apocalipsis de Pedro y el Evangelio de Tomás. Pero hay muchos otros escritos que son falsos, que no son inspirados y que reflejan mucho la enemistad de los escépticos contra la fe cristiana en aquel entonces. Voy a culminar y les pido 5 minuticos de más y culmino esta lección. Ana puede continuar, no hay problema. Ok. Lo importante para nosotros, hermanos, es saber y entender que ya para finales del siglo I existían códices, es decir, libros, compilaciones de manuscritos que eran leídos oficialmente en los servicios de las iglesias y eran reconocidos por todos los cristianos en cuanto a la calidad de ellos, ¿sí? Y también en la cantidad de que habían 27 escritos inspirados que conforman nuestro Nuevo Testamento. Una de las mejores pruebas de que los 27 libros que usamos nosotros son parte del Nuevo Testamento, son legítimos, es que varias iglesias los usaban desde el primer siglo y estas no eran ni de origen romano, como suelen decir los escépticos, ni se encontraban geográficamente siquiera cerca estas iglesias de Roma. De hecho, tenemos que el Códice Vaticano, que es de los romanos, de los católicos, escrito en griego y en latín, es muy exacto al Códice Sinaítico, escrito en griego, y al Códice Siriaco, escrito en idioma sirio, y todos contienen los 27 libros del Nuevo Testamento. Como conclusión, cuando te digan, hermano, hermana, te digan el siguiente argumento, la siguiente frase, es que la Biblia fue arreglada por la Iglesia Católica en el siglo III, en el Concilio de Nicea, organizado por Constantino. Lo que usted debe hacer, mi hermano, es preguntar a esa persona si conoce toda esta temática, si sabe acerca del origen y la formación del Nuevo Testamento, sobre manuscritos y códices existentes, si sabe de esas cosas y sobre todo si sabía que desde los siglos I y II después de Cristo ya había no solo papiros, no solo pergaminos, sino códices completos, es decir, ya los antiguos libros con los 27 escritos del Nuevo Testamento. Esto, mis hermanos, fue una breve reseña, un panorama corto, pero espero que sea sustancioso para ustedes y muy útil para que sepamos cómo nos llegó el Nuevo Testamento y tengamos al menos argumentos y qué responder. No nos quedemos cortos ante los escépticos cuando nos digan todas estas cosas negativas y que buscan derrumbar nuestra fe en las Sagradas Escrituras. Recuerde que Satanás cuando ataca directo al punto más débil. Él sabe que si nuestra fe en las Escrituras se cae, el resto se cae. Todo lo que hayamos construido en Cristo, toda nuestra fe se viene abajo si nos logra derrumbar la fe en las Sagradas Escrituras. Pero si las defendemos, entonces todo lo que hayamos construido sobre ese fundamento se mantendrá firme. Que tengamos nuestra casa sobre la roca y nuestra fe firme y que no descuidemos en cómo saber responder ante los ataques de los escépticos y de los incrédulos cuando
critican las Sagradas Escrituras. Hoy fue solamente acerca del Nuevo Testamento, en otra ocasión tendremos la oportunidad de hablar del Antiguo Testamento, también de cómo fue el proceso en que Dios reveló su voluntad por inspiración divina, a través de muchos medios, sueños, visiones, revelaciones, pero bueno, eso quedaría pendiente para otra ocasión. Dios les bendiga, es un gusto volver a compartir con ustedes, mis hermanos, y gracias por la atención que prestaron. Padre, tu palabra es mi delicia, mi solaz, y es siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prenda fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Oremos. Bendito Padre, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre bendito, por todo lo que nos has brindado en el día de hoy, por la salud, por la vida, por el aire, por el agua, por el sol, por el alimento, por el techo que nos das, por el abrigo que nos das, por nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, por el trabajo que a muchos hermanos les da, por muchos trabajos que nos da a nosotros, por todas las bendiciones físicas y espirituales que nos has traído el día de hoy. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor, porque tu palabra es la verdad, porque tú has dejado tu palabra para que nos alivie, para que nos conforte, para que nos dé vida, para que nos dé entusiasmo y para que meditemos en ella. Señor de la gloria, Dios eterno, ayúdanos cada día a conocer mejor tu palabra, a conocerte mejor, a poder estudiar para prestar defensa con mansedumbre a tanta persona que ataca tu palabra y que de hecho nos ataca a nosotros. Gracias, Padre, porque nos llenas de conocimiento, nos llenas de paz, nos llenas de gozo, de esperanza, de fe y de amor. Bendito Señor, acuérdate de los hermanos que están enfermos, como nuestro hermano Ariel, que todavía está esperando una cirugía de un pulmón para ver si puede reaccionar y puede respirar, Señor. Que seas tú con el hermano. Ayúdalo y dale fortaleza a él, a su esposa y a sus hijos, bendito Señor. También a nuestro hermano Vicente en la ciudad de Quito, Ecuador, un hermano que le dio unos ataques y está muy enfermo. Lo van a operar o le van a hacer una cirugía y esperamos, Señor, que tú estés ahí para que pueda el hermano estar bien y salir de este problema. Por uno, hermano, los familiares de un hermano Osvaldo Parrar, Padre Santísimo, creo que es de Nicaragua, para que tú lo ayudes, bendito Señor, y él pueda tener fortaleza en esta pérdida de unos familiares que ha tenido, Señor, y que otro está muy delicado y que su Santa Madre también, para que tú estés con él ayudándolo y aliviándolo y dándole fuerza y fortaleza, Padre Santísimo. Ayúdanos, Padre Santo, a que salgamos adelante. Por nuestro hermano Hermes, que ya está prácticamente bien, te damos gracias por eso, porque ya salió de ese virus, Padre Santísimo, y te pedimos que esta vacuna que se están aplicando en el mundo entero sea de bendición para los seres humanos, Padre Santísimo, y sobre todo para los hermanos en Cristo. Que tengamos fe y confianza que tú estás por encima de cualquier enfermedad.
Gracias, Señor, por nuestra hermana Isabel. Bendícela a ella, bendice su cuerpo, su corazón, fortalécelo para que tenga un corazón bueno y un corazón fuerte, para que siga estando muchos años aquí con nosotros. Padre Santísimo, una oración especial por mi hijo Josué, para que estas terapias que se le están haciendo, 8 horas diarias, puedan ayudarle al niño para que se nivele pronto y pueda ser también un instrumento para ti. Gracias, Señor, porque antes que te pidamos alguna cosa, tú ya no la das, porque tú dices, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Y muchas veces no se nos da porque no pedimos, y no se nos da porque no golpeamos, y no se nos da porque no se nos abren las puertas también. Pero tú nos abres las puertas y tú nos escuchas, bendito Señor. Gracias por los hermanos que estamos en la plataforma, por nuestra hermana Primitiva, bendígala a ella. Ojalá que sus hijos, por medio de esta fe, de esta fuerza y fortaleza que tiene ella, puedan llegar también a tus pies. Bendícela a ella y a la iglesia donde ella se reúne allá en los Estados Unidos. Por nuestra hermana Helen Méndez, también que la siga dando fortaleza, Señor de la gloria, y gracias porque ya le aplicaron las inyecciones y entonces eso la hace sentir un poco más segura, pero sobre todo que ella está segura en tu palabra. Bendícela a ella, a la iglesia de Sopó, bendito Padre, y a todos los hermanos que la integran. Nuestro hermano Mario Arellano, allá en Caracas, Venezuela, la iglesia donde él se congrega, bendícelo a él, bendice la iglesia donde él se congrega, dale paz, dale tranquilidad, dale amor, dale humildad, sencillez para conducir a estos hermanos que se reúnen con él, y que él no desmaye, sino que sea fuerte y siga siendo el pilar también ahí, Señor. Por nuestro hermano Germán Centeno te damos gracias, que prepara los estudios con el fin de que nosotros podamos entender el fondo histórico y muchos aspectos que ignoramos, Señor, pero que nos sirven para tener fuerza y valor y para creer en tu palabra. Bendícelo a él, ayúdalo en su brazo para que esas resonancias magnéticas que le hagan sean buenas y para que no tenga ningún tendón roto en su codo, bendito Señor. Ayúdalo a él, la iglesia de allá, a los hermanos, a su esposa también y a su hija. Por nuestro hermano Alfonso Monroy, que ya está en Tuluá Valle, está disfrutando de su ciudad, para que tú lo bendigas, lo ayudes, le siga dando esa fuerza, vitalidad, para que siga, Señor, animando a los hermanos allá en Tuluá y él siga avante también en su negocio secular, que es la medicina natural. Por nuestra hermana Marnelli González, para que tú la bendigas, la ayudes allá en Bogotá, en la iglesia de San Antonio, para que sea una columna, para que si es necesario tú la utilices, para que avive a esos varones de la iglesia, para que se vuelvan a congregar otra vez presencialmente, ya que de hace un año no lo hacen. Ayúdala, Señor, lo mismo que a Luznelis Ríos, que también es miembro de esa iglesia, para que aprendan, para que se edifiquen y para que las utilice, Señor, para que a esos varones los ayude. No pasen por encima de ellos, sino que los ayuden, porque también la mujer es importante para ayudar al varón. Por nuestra hermana Isabel y nuestra hermana Luisa, por nuestra hermana Ana Castro en Puebla, México, para que tú las bendigas, para que sigan siendo columnas y baluartes de la iglesia en Puebla. Bendícelas y cuídalas de todo mal y peligro. Por nuestra hermana Luz Dari, por nuestra hermana Doris Zúñiga, nuestra hermana Lucía, por nuestro hermano Diego Londoño, para que sigan siendo columnas y baluarte de la iglesia aquí en el barrio Colón y sigan adelante mostrando esa fe con optimismo, con perseverancia, con constancia y conocimiento, para que la iglesia siga adelante, porque tú dices que donde hay columnas y hombres de fe, la iglesia no cae, porque ponemos la mira en ti, oh bendito Padre. Por nuestro hermano Jorge Campos, para que pronto regrese a Ibagué y pueda estar aquí contento con los hermanos aquí en Ibagué, y los empuje para que también se unan presencialmente y no le tengan miedo al coronavirus, porque tú estás ahí, bendito Señor. Por nuestro hermano Antonio
donde quiera que se congregue en alguna ciudad, país del mundo, ayúdalo, Señor. Por nuestro hermano Ricardo López y su enfermedad, para que si está mal del COVID, que pase de largo, Señor, y no le haga nada. Y si es una gripa pasajera, que le pase, Señor, rápido, porque tú eres el poder, tienes el poder para hacer que nos sanemos. Por Mistala, para que siga siendo la ayuda idónea de nuestro hermano Mario Arellano en Caracas, Venezuela, y para que sigan entre ambos siendo columnas baluartes de la iglesia en Caracas, Venezuela. Que Dios les conceda, los siga bendiciendo y animando en todo momento. Por mí, Señor, te doy gracias. Te pido que me des sabiduría para guiar mi vida, para conducir mi esposa, para conducir a mis hijos y para animar a los hermanos por medio de esta plataforma y también ser columna en la Iglesia de Cristo aquí en Cali del barrio Colón. Gracias, bendito Padre, por todo lo que tú nos das, porque tú nos das todo lo bueno para que nosotros estemos tranquilos. En tus manos te encomendamos, Señor, este día que ya pasó, la noche que viene, que tus santos ángeles acampen alrededor nuestro para poder descansar tranquilos y vivir bajo el amparo de tu mano. En el sagrado nombre del que es y que era y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, es a través de él que oramos, te lo pedimos y te lo decimos. Amén. Muy bien, hermano. Muchas gracias, hermano Germán, por este estudio que es muy importante entender, porque sí es muy importante. Hay una segunda parte muy buena de cómo se recopiló el Nuevo Testamento, cómo utilizaron esa regla de canon para mirar en medio de tanto libro apócrifo que salió en el primer siglo, de cómo fue que se logró recopilar estos 27 libros. Pero una cosa sí sé, que el Señor estuvo detrás de esto, porque Dios estuvo detrás de cómo ellos organizaron los 27 libros del Nuevo Testamento, y esa es una gran bendición que lo tenemos ahora, porque esa fe, no dudemos jamás, esta Biblia que tenemos aquí es la Biblia. Esa Biblia es traducida de ahí. Se puede decir claramente que si la Biblia se llegara a perder ahora, hay más de 50,000 manuscritos o como decía el hermano en su estudio, que se puede volver a recopilar la Biblia y seguirá siendo la misma. No cambia. Su esencia no cambia. Gracias, hermano, por excelente lección. Esperamos que muchos de nosotros hayamos entendido, y los que no entendimos, es tan amable de mandarme el estudio para enviárselo a ellos con mucho gusto. Hermano Mario Arellano, ¿algo que decir? Sí, gracias a nuestro hermano Germán Centeno, pues por el esfuerzo